Estamos, Carlos, puedes partir. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. El tema de esta presentación es de ejercicio en pacientes con daño articular. Vamos a avanzar. Bueno, es importante hacer una pequeña introducción en relación a algunas enfermedades que pueden llevar a daño articular. La enfermedad que, ¿no es cierto?, nosotros más conocemos y estamos quizás más involucrados en el día a día, en nuestra práctica profesional, es la artrosis. Sin embargo, otras patologías y condiciones como la artritis reumatoide, artritis séptica, la hemorragización prolongada y otras condiciones que están actualmente dentro del GES, como es la hemofilia, que debido a un déficit del factor 8 y 9 se generan hemartrosis intraarticulares que, si no son bien manejadas, pueden llevar a la artropatía hemofílica. Actualmente en Chile Carlos. Carlos, te dejamos de escuchar. Te acabo de solicitar que pudieras volver a colocar tu audio. ¿Me escucha ahora? Sí, te dejamos de escuchar cuando estabas partiendo con la diapositiva. ¿Parto de atrás? No, desde esta diapositiva. Ah, ya, perfecto. Está perfecto. Vuelvo con esta diapositiva, ok. Bueno, como les decía, hay muchas enfermedades que pueden llevar al daño articular. Dentro de eso está la artrosis, que es la patología que más conocemos. Y hay otras condiciones como la artritis reumatoide, artritis séptica, inmunización prolongada y hemofilia, que la hemofilia actualmente está dentro del GES y se le administra el tratamiento de forma de poder prevenir los sangramientos intraarticulares, que si no son bien tratados pueden llevar a la artropatía hemofílica. Y en relación a las otras enfermedades como la artritis séptica y la artrosis, la hemofilia puede llevar a daño articular mucho más precoz. Actualmente en Chile tenemos personas con 20, 25 años que ya tienen artropatía total de rodilla, por ejemplo, y daños articulares muy severos, ¿ya? Pero lo importante es que hay un común denominador como tratamiento para todas estas condiciones, que es el ejercicio, ¿ya? La mayoría de la literatura se ha centrado en la artrosis en relación a su beneficio con el ejercicio. Por lo tanto, la presentación la vamos a enfocar principalmente en la artrosis, ¿ya? Dentro de las condiciones que pueden darse en diferentes de estas enfermedades que nombramos, está la alteración de la función motora, como es la atrofia muscular, la disminución de la fuerza y el rango articular, alteración somatosensorial que puede llevar también a déficit proprioceptivo, ¿no es cierto?, alteración del balance, la coordinación, disminución de la velocidad de la marcha y deterioro de la capacidad aeróbica. Por otra parte, también en estos pacientes es muy común y se ha estudiado bastante la alteración del procesamiento del dolor, caracterizado principalmente por umbrales de dolor asociado a la presión y temperatura alterado. Y eso también lleva a cambiar un poco el concepto de que si realmente el dolor siempre en estos pacientes tiene una relación con el daño articular, ¿ya? Eso es importante porque en la medida que nosotros entendemos que en estos cuadros crónicos el daño articular no siempre tiene una relación con la percepción del dolor, y este dolor no necesariamente está asociado a un potencial daño, nos abre también una posibilidad muy grande de poder intervenir con ejercicio con mayor seguridad. Sin embargo, es importante considerar que gran parte de estas condiciones, cuando está asociado a otros factores como la obesidad, la depresión, alteraciones del sueño, particularmente la alteración del sueño puede también afectar el procesamiento del dolor y alterar, ¿no es cierto?, nuestro quehacer profesional, porque estos pacientes también van a tener, obviamente, un dolor permanente en el tiempo. Entonces es importante considerar estos factores. Y esto en conjunto va a llevar, ¿no es cierto?, a una disminución de la participación y una afectación en la calidad de vida de nuestros pacientes.
Dentro de estos factores, la obesidad se establece como algo de lo muy relevante a tomar en cuenta. Va a estar asociado a alteraciones en la animación articular, mayor debilidad muscular y sobrecarga articular. Estos factores van a estar incorporados en cargas articulares anormales y hay que tomar hincapié en que el sobrepeso y la obesidad en sí van a tener también un mayor riesgo de generar artrosis, ¿ya? Y también muchas de las guías clínicas que vamos a ver en la próxima diapositiva establecen que el control del peso es uno de los factores importantísimos para controlar, ¿no es cierto?, el dolor y mejorar la funcionalidad en personas con artrosis. Estas cargas anormales van a finalmente afectar la hemostasis articular y el balance de la remodelación ósea. Sin embargo, es importante considerar que estos factores que lo nombré anteriormente pueden estar involucrándose también otras variables como son los aspectos psicológicos asociados al daño articular. Esto se ha estudiado bastante y es importante que nosotros lo tomemos en cuenta cuando vamos a implementar también diferentes pautas de ejercicio. Y desde ahí es importante conocer también algunas creencias o experiencias negativas que pueden estar asociadas, ¿no es cierto?, al daño articular. Y dentro de eso es importante recordar que muchas veces nosotros mismos como profesionales de la salud o otros profesionales de la salud pueden estar generando creencias o aspectos negativos que pueden afectar finalmente en la labor que podemos hacer nosotros a través del ejercicio, como por ejemplo, diagnósticos asociados a la patología que pueden llevar a la persona a tener en cuenta frases como mi rodilla está hueso con hueso o mi rodilla choca hueso con hueso, y aspectos también asociados a que la sobrecarga me generó el daño articular, ¿ya? Si nosotros establecemos que estas creencias y experiencias negativas van a estar incorporadas dentro de nuestros pacientes, nosotros tenemos que identificarlas para obviamente poder cambiar estos pensamientos negativos y que los pacientes puedan adaptarse de mejor manera frente a nuestra rutina de ejercicio. Y dentro de eso hay barreras que nosotros tenemos que considerar y que hoy día se pueden incorporar dentro de pautas de evaluación, ¿ya? Como la kinesofobia, la catastrofización, la depresión y la ansiedad, que cuando aparecen, incluso se combinan entre ellas, pueden aumentar la cronificación de nuestros pacientes y afectar la adherencia. Aquí es importante establecer que entendemos por ejercicio, ¿ya? Los ejercicios se clasifican principalmente Pablo, no, porque estoy ocupadita. Silencio. Vamos a mutear ahí ahí, perfecto. Los ejercicios se pueden clasificar principalmente en 4 aspectos, como les decía: fortalecimiento muscular, ejercicio aeróbico, flexibilidad y entrenamiento de habilidades neuromotrices, ¿ya? Sin embargo, en mucha de la literatura se establecen otros aspectos, otro tipo de ejercicios que parece ser no tan comunes para nosotros, pero que la literatura le da mucho poder y mucha relevancia, que son los ejercicios que nuevamente se expresan como ejercicios de mente-cuerpo, porque obviamente llevan a una mayor conciencia del movimiento a través del ejercicio, como es el tai chi y el yoga. Estos 2 tipos de ejercicios se nombran bastante en la guía clínica de artrosis y también le dan un poder, los metaanálisis, un poder importante frente al efecto que puedan generar en nuestros pacientes. Dentro de los efectos fisiológicos que nosotros podemos esperar y clínicos del ejercicio, existe el efecto protector a nivel del cartílago articular, mejorar el trofismo en la fuerza, la coordinación muscular, y aspectos clínicos como el aumento de la velocidad de la marcha, que es un aspecto muy relevante. Nosotros sabemos actualmente que la velocidad de la marcha es un parámetro clínico muy simple, rápido de evaluar, y al mismo tiempo establece parámetros de deterioro que puedan tener nuestros pacientes. Por ejemplo, se habla de umbrales de menos de 0,8 metros por segundo en marcha, es un punto de corte importantísimo de deterioro funcional. ¿Ya? Entonces es importante considerar esto: la disminución del dolor, el aumento de la funcionalidad, capacidad física, disminución del peso y aspectos también relacionados, por ejemplo, a síntomas de depresión.
Entonces, si nosotros pensamos en la gran cantidad de beneficios fisiológicos, clínicos que tiene el ejercicio, que actualmente no todo se puede solucionar a través, ¿no es cierto?, de una píldora o un medicamento, tenemos que entender el gran potencial que puede tener el ejercicio en nuestros pacientes. Sin embargo, es importante considerar que las expectativas de las personas que puedan tener en relación al ejercicio pueden usarse de manera positiva o negativa asociada a la respuesta del tratamiento, ¿ya? Y más adelante vamos a conversar también en relación a eso, porque si nosotros no hacemos una dosis adecuada a nuestro paciente y el paciente lo percibe también con potencial daño, o este paciente tiene también creencias que pueden ser negativas en relación al ejercicio, nuestras pautas no necesariamente van a ayudar a poder generar un beneficio, ¿ya? Una de las grandes dudas siempre que nosotros podemos tener en un paciente con daño articular, principalmente con artrosis, es la relación que pueda tener con el running, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que el running es una actividad recreativa y deportiva muy común, muchas personas la realizan, y sin embargo la literatura actual establece que podría tener incluso un efecto protector, ¿ya?, en el cartílago cuando se realiza con unas cargas que son adecuadas. Y es importante establecer que cuando comparamos, ¿no es cierto?, personas amateur y sedentarias y de elite, el grupo de personas que pueden tener, por ejemplo, artrosis, que son sedentarias, es mucho más alta que las personas que realizan running de manera amateur. Y esas personas que realizan running de manera más profesional o elite, claro, pueden tener, ¿no es cierto?, un mayor porcentaje de esas personas pueden tener artrosis. Sin embargo, la literatura no establece claramente un puntaje de corte con respecto a esto. Se habla que menor a 15 años de exposición a un running, ¿no es cierto?, de elite y todo, puede de alguna forma mantener algún efecto protector, y mayor a este tiempo de 15 años puede generar algún mayor incidencia en relación al daño articular. Sin embargo, es importante considerar que personas que ya tengan artrosis y que obviamente puedan generar un ejercicio continuo, ¿ya?, no necesariamente va a generar una aceleración de la artrosis. Sin embargo, es importante considerar que las cargas ideales de entrenamiento en relación a la intensidad, volumen y frecuencia no están del todo claras, y se establece, sin embargo, de que ustedes pueden ver aquí en este gráfico, como les dije, que el running puede tener un efecto protector en relación a estas tres variables, intensidad, volumen y frecuencia, ¿ya?, podría tener un efecto protector. Sin embargo, cuando llegamos a un punto en el cual no existe un adecuado descanso o pasamos por una exposición prolongada en el tiempo, esto va a generar, ¿no es cierto?, un aumento de los riesgos asociados a una potencial artrosis, y lo que se establece principalmente en la literatura es que dosis bajas asociadas al running que podrían ser protectoras son aquellas dosis en las cuales se establecen que hay un running asociado a un running más amateur, ¿ya? Sin embargo, esto no quiere decir que una persona que sea de elite, ¿no es cierto?, vaya a tener también siempre una mayor probabilidad, ¿ya? Eso va a depender mucho del tiempo de exposición, ¿ya?, y obviamente de condiciones también genéticas que pueden estar también asociadas, ¿ya? Otro aspecto también que llama mucho la atención es en relación a los diferentes tipos de ejercicio y su efectividad en pacientes con artrosis, ¿ya? Como les dije anteriormente, existen actualmente miradas de estos ejercicios mente-cuerpo, que establece, por ejemplo, el yoga y el tai chi, y en conjunto de ejercicios aeróbicos ha demostrado que son las intervenciones que parecen ser mejor para mejorar el dolor y la función. Y los ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad, asociados a los ejercicios motrices, pueden usarse para diferentes resultados, asociados al dolor, la función, el performance, donde está involucrado la velocidad de la marcha, la fuerza, el rango de movimiento, y mejorar la calidad de vida. Esta revisión sistemática y metaanálisis, publicada en 2019,
también observó que aquellas modalidades mixtas, o sea, que se combina este tipo de actividades que pueden estar involucrados ejercicio como el yoga, el tai chi, con fuerza y ejercicio aeróbico, pareciera ser que no generan un efecto tan potente, ¿ya? No se sabe bien por qué, pero en esta literatura plantean principalmente que es mejor hacer un ejercicio bien hecho que combinar diferentes modalidades. También siempre a nosotros nos cabe la duda en relación a la intensidad del ejercicio, ¿ya? Cuando nosotros queremos prescribir ejercicio, siempre podemos tener la duda de hacer ejercicios de alta o baja intensidad. Sin embargo, la literatura en artrosis establece que hacer ejercicios de alta y baja intensidad podrían tener incluso efectos similares en relación a la fuerza y aspectos funcionales. Y esto es importante considerarlo no solamente en relación al porcentaje de la fuerza máxima que podemos trabajar, sino en relación al esfuerzo percibido y a la frecuencia cardíaca, ¿ya? Estudios recientes también han demostrado, por ejemplo, que 12 semanas de entrenamiento en personas con artrosis, trabajando, por ejemplo, al 70-80% de una repetición máxima, comparado a un 40-50% de la repetición máxima, tendría efectos similares en fuerza muscular, dolor y funcionalidad. Otra pregunta que también nosotros podemos plantearnos es si el tipo de ejercicio, la duración y la frecuencia puede generar también algún cambio, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes. Sin embargo, la evidencia es insuficiente para recomendar prescripciones específicas de ejercicio. No sabemos muy bien si el tiempo de entrenamiento en relación a la frecuencia, duración y número de sesiones es distinta en relación a diferentes programas. Tampoco conocemos el mejor ejercicio en relación a la artrosis, ¿ya? Esto es importante, ya que las guías clínicas actuales establecen que la recomendación de ejercicio a los pacientes debe centrarse principalmente en las preferencias del paciente y el acceso que pueda tener el paciente a los instrumentos o modalidades que nosotros queremos utilizar. Y esto es un aspecto muy relevante. Si el paciente no encuentra aceptable cierta forma de ejercicio, es probable que no obtenga el beneficio que nosotros buscamos. En este aspecto, también es importante considerar que el dolor durante el ejercicio también podría ser una barrera, ¿ya? Y en esto no solamente hay que considerar al paciente, a la percepción del paciente en relación al dolor y el ejercicio, sino también a los profesionales de la salud que están prescribiendo el ejercicio. Si nosotros todo el tiempo pensamos en hacer ejercicio sin dolor, podríamos generar también una conducta frente al paciente de evitación a ciertas modalidades que pueden ser un poco más intensas. Por lo tanto, lo que se recomienda es que los ejercicios pueden a veces generar algo de dolor, que a veces es esperable, pero ese dolor tiene que tener algún umbral que el paciente pueda aceptar, ¿ya? A veces nosotros podemos manejar ciertos umbrales, es decir, trate de hacer ejercicio, por ejemplo, con un dolor no más de 5 de 10, ¿ya? Pero muchas veces ese umbral puede cambiar dependiendo de las experiencias previas de los pacientes, dependiendo quizá otro aspecto que nosotros queramos controlar, que pueden ser quizá momentos dentro de la evolución de la patología que son más agudas, pero lo importante es que el paciente tenga claro que hacer ejercicio con algo de dolor que sea tolerable no es malo. Otro aspecto que es muy relevante a considerar en el diseño de pauta de ejercicio es la educación, ¿ya? Las diferentes guías clínicas establecen que a veces los formatos basados en grupo, por ejemplo, modalidades 3 veces por semana, son muy buenas para que los pacientes comprendan los beneficios y las formas de cómo hacer ejercicio. Estas sesiones están enfocadas principalmente en educar con respecto a la enfermedad, sobre los efectos que pueden tener los medicamentos, y otro aspecto que involucra directamente a nosotros, a las personas que vamos a prescribir ejercicio, es establecer metas, establecer conducta y objetivos para resolver problemas que puedan tener las personas
en relación a cómo se están enfrentando el ejercicio y enfatizar continuamente en aspectos positivos asociados al ejercicio y las expectativas que las personas están logrando establecer en relación a los ejercicios. Y la importancia de la actividad física en relación ya a un cambio de hábito, ¿no es cierto?, de vida que van a tener que mantener continuamente por mucho tiempo. Un ejemplo puede ser establecer metas específicas para nuestros pacientes como, por favor, comience a caminar un tiempo determinado y esto irlo incrementando, por ejemplo, cada 2 semanas, hacer ejercicio tantas veces por semana, donde el paciente se comprometa a hacer esos días de la semana de ejercicio, bajar de peso, que nosotros vamos a ver que hoy día eso está dentro de lo esencial, principalmente en personas con sobrepeso y obesidad, mejorar los hábitos del sueño, que eso ya lo nombramos en la primera diapositiva, que está involucrado, ¿no es cierto?, con la alteración del proceso del dolor, y incrementar su vida social. Incentivar a la persona a esa ganancia que nosotros vamos a lograr a través de los ejercicios, que la puedan transferir también a actividades, ¿no es cierto?, recreativas, funcionales y sociales. Entonces, como les decía, la recomendación actual en la guía clínica establece el core en base a 3 pilares: educación, ejercicio y control de peso. Todas las otras cosas que ven alrededor, como los braces, que pueden ser rodilleras, intervenciones de fisioterapia, la terapia manual, ¿no es cierto?, que hoy día sabemos que ya se mira de una manera distinta la terapia manual en relación a lo que era 5 o 10 años atrás. Elongaciones y plantillas ortopédicas pasaría a ser todo eso como algo secundario o coayudante a este core, que es lo más relevante, que son la educación, ejercicio y control del peso. Otro aspecto también que nosotros nos podemos ver involucrados son aquellos pacientes que ya tienen una indicación quirúrgica y en el modelo de salud, ¿no es cierto?, público, que muchos de ustedes quizás están involucrados, sabemos que llegan pacientes con mucho deterioro funcional, ¿ya? Con mucho dolor, malos hábitos, ¿no es cierto?, alimenticios, funcionales, etc. Y siempre queda la duda si esos pacientes deberían o no ingresar a un programa de pre-rehabilitación antes de la cirugía. Las diferentes guías y estudios randomizados establecen que el ejercicio prequirúrgico es algo que nos va a beneficiar tanto a nosotros los clínicos, al sistema hospitalario y al paciente en sí. Si ustedes ven esta curva, lo que se esperaría es que tanto la fuerza, función y dolor disminuyan en el momento del evento quirúrgico. Y esto obviamente se demora un buen tiempo. Algunos estudios establecen que la función podría recién llegar a los 6 meses, mejorar a los 6 meses a valores previos a la cirugía, ¿ya? Entonces, en el momento que nosotros realizamos esta pre-rehabilitación, lo que estamos buscando finalmente es que el paciente en el momento de la cirugía pierda menos fuerza, función y que el dolor también tenga menor deterioro en este evento. Y principalmente nosotros estamos enfocados al corto plazo. Los estudios han demostrado que hacer esta pre-rehabilitación va a ayudar también a que el costo asociado a los días de hospitalización sean menores y eso obviamente puede beneficiar a un centro hospitalario. Sin embargo, falta literatura en establecer qué efecto podría tener esto a largo plazo, ¿ya? En relación a lo mismo, estas personas que pueden ya tener daño articular, que finalmente también son las que finalmente están más, ¿no es cierto?, limitadas desde el punto de vista de dolor, rango de movimiento, fuerza, son las personas que ya tienen contractura de flexión. ¿Por qué la contractura de flexión es importante? Porque está asociado con mayor dolor, mayor rigidez articular y alteración de la funcionalidad. Está asociado también a un aumento de la coactivación general de todos los grupos musculares, como pueden ver en este gráfico que está acá, donde nosotros mostramos a personas con daño articular severo por la artropatía hemofílica, que le comentaba en la primera diapositiva,
Y aquí ustedes pueden ver los diferentes grupos musculares de la cadera, la rodilla y el tobillo, cómo se activan todos simultáneamente en el momento del apoyo. Esto es relevante porque una alta coactivación de los grupos musculares va a llevar también a más gasto energético y ya nos da cuenta de que hay un cambio de la organización del movimiento a nivel del sistema nervioso central, que eso también muchas veces es muy difícil de recuperar luego de la cirugía. Muchas veces estos pacientes mantienen patrones similares de movimiento, alteraciones de la marcha similares, que cuesta muchas veces más de lo normal, ¿no es cierto?, recuperar un patrón normal y reeducar la marcha. Y se sabe también que esta contractura en flexión, principalmente cuando es mayor a 27 grados, ¿ya?, está asociado a peores cambios funcionales o outcomes funcionales post-quirúrgicos. Por lo tanto, es importante considerar que posiblemente estas personas con contractura en flexión necesiten más tiempo de rehabilitación pre y post cirugía. Para ir finalizando, lo importante también es conocer qué outcome clínico nosotros podemos empezar a ocupar en nuestros pacientes para ir monitorizando, ¿no es cierto?, los cambios funcionales y clínicos de estas intervenciones de ejercicio. En términos de dolor, funcionalidad y calidad de vida, hay diferentes escalas que nosotros podemos ocupar, como la escala visual análoga, la escala numérica del dolor, el cuestionario de WOMAC y la versión corta de calidad de vida, que es el SF36, ¿ya? En base a esto, se ha establecido diferencias mínimas clínicamente importantes que nos pueden ayudar a nosotros a determinar si el paciente realmente ha mejorado, y esta diferencia va a estar asociada también a una percepción del paciente que ha mejorado clínicamente. Por ejemplo, en la escala visual análoga del dolor se establece una disminución de 1,75 centímetros, la disminución de 2 puntos en la escala numérica del dolor, el WOMAC en una disminución de 12 puntos y el incremento del SF36 en 10 puntos. En términos de test funcionales que nosotros podemos ocupar, que son de manera común, también se ocupan diferentes centros, el CirtoStan de 30 segundos, que actualmente se ha propuesto para diferentes patologías, se determina una diferencia mínima clínicamente importante de 2 a 3 repeticiones, el time up and go de 0,8 a 1,4 segundos, y el test de marcha de 6 minutos, que nosotros lo ocupamos bastante, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes, se establece un mínimo entre 20 a 50 metros, donde 50 metros ya se ha establecido como una gran diferencia que puede estar asociado a cambios clínicos en nuestros pacientes. Como mensaje final, me gustaría recalcar 3 puntos. Primero, considerar el core, que sería ejercicio, educación y baja de peso, como los pilares del tratamiento no farmacológico y prequirúrgico. Reconocer que la preferencia y accesibilidad al momento de diseñar las pautas de ejercicio es algo muy importante. Nosotros ya le mostramos en la diapositiva que la literatura no establece parámetros donde nosotros tengamos que ser rígidos en relación a la intensidad, duración, etc. Por lo tanto, el paciente tiene que sentirse adaptado a esto y nosotros tenemos que también darle a entender los beneficios que podría tener generar diferentes pautas y adecuarlo a ellos. Y para finalizar, recuerde que ante todo siempre va a ser mejor moverse que quedarse quieto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Bueno, ha llegado muchísima gente, así que les damos la bienvenida también a los que fueron llegando durante la presentación del profesor Cruz. Les pedimos que vayan dejando sus preguntas en el chat, que las vamos a hacer al finalizar la siguiente presentación, para ir ahondando y encontrando puntos comunes en relación a las dos presentaciones. Así que estamos tomando nota, teniendo consideración de las preguntas para que las vayan haciendo. Ahora vamos a continuar, va a presentar, muchas gracias Carlos, sin duda una excelente presentación, ahí están dando gracias en el chat también, para escuchar la presentación del kinesiólogo Rodrigo Núñez. Él, al igual que el profesor Carlos Cruz, perdón, es kinesiólogo, es docente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile y actualmente nos acompaña desde Valencia. Ya, así que él no se tuvo que levantar tan temprano como ustedes, tal vez, un poco más tarde allá, Rodrigo, me parece. Son 6 horas de diferencia, me parece. No sé. Sí, 5.
Después de que cambien la hora ustedes son 6. Ahora Ya, son las... esa era la diferencia. Bueno, ahora te escuchas súper bien, yo te veo súper claro, así que si quieres puedes poner tu presentación. Sigue llegando gente. Ya, perfecto. Necesito, no sé si Carlos tiene que dejar de No, compartir. no porque tú eres anfitrión, Ah, así que podemos compartir cualquiera de los tres, me vale. parece. Ya, listo entonces. Me indican si se ve bien entonces. Sí, todavía no está en modo presentación, pero se ve bastante bien. Ahí sí, Ya. perfecto. Démosle nomás. Bien, pues, comenzamos entonces. Bueno, muchas gracias a todos los que se levantaron temprano y están participando el día de hoy. También mandarle un saludo a los estudiantes del Diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio, ¿ya? Y que hemos querido abrir algunas de las sesiones de este diploma a la comunidad. El tema que vamos a conversar hoy es respecto al ejercicio y el dolor postquirúrgico, que es un tema que cada vez ha tomado mayor importancia, ya de hecho se está definiendo como un problema de prioridad sanitaria, y se estima que va a ingresar en la 11ª versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que actualmente ustedes conocen como el CIE-10. Para la versión del CIE-11 debería estar esto porque la verdad es que la incidencia del dolor crónico postquirúrgico ha ido aumentando con el paso del tiempo. Se estima que la incidencia a los 12 meses después de una cirugía es del 11.8% para el dolor moderado y un 2.2% para el dolor severo, ¿ya? Cuando hacemos esta clasificación entre dolor moderado y dolor severo, nos basamos en la escala verbal numérica que va del 0 al 10. Y además los costes globales del dolor crónico postquirúrgico se estiman que van por sobre los 670 billones de dólares por año, ¿ya? Entonces es un problema que no abarca solamente a los pacientes con dolor crónico, sino que a la sociedad. Si revisamos este gráfico, acá nosotros podemos observar la historia natural del dolor después de una prótesis total de rodilla. Vemos que desde el basal, en un promedio de dolor 50, ahora estamos utilizando una escala diferente, que es la escala visual análoga, que va del 0 al 100, un dolor promedio de sobre los 50, y que a lo largo de los meses postoperatorio el dolor va disminuyendo. Es decir, todo va bien hasta que aparece un grupo particular de pacientes que varía entre el 8 y el 34% de los casos que se operan de prótesis total de rodilla, que evolucionan con un dolor crónico postquirúrgico. Este se define en particular en prótesis de rodilla como un dolor que comienza después de los 3 meses de la operación, que se mantiene después de 3 meses de la operación, ¿ya? Y también algunos estudios lo han clasificado como no solamente la cronicidad del dolor, sino que la intensidad del dolor. Es decir, tiene que haber un dolor por sobre los 40, que se considera como un dolor significativo, por sobre los 40 puntos en esta escala visual análoga. Se ha descrito que este grupo en particular tiene también un impacto psicológico importante, mayor discapacidad, mayor calidad de vida, pero por sobre todo mayor dependencia y adicción a los opioides, lo que resulta ser un problema grave para la salud pública, ¿ya? Y también tenemos que ser capaces de hacer un diagnóstico diferencial en este grupo de pacientes, descartando aquellos que puedan tener dolor neuropático por lesión del nervio safeno, que puede ocurrir en esta rama infrarrotuliana, en la cirugía propiamente tal, en el abordaje quirúrgico, y también descartar otras causas como la inestabilidad de la prótesis. Ahora, respecto a la evidencia de lo que nos dice el tratamiento para este tipo de pacientes, la verdad es que en términos de rehabilitación hay muy poca literatura. La mayoría de los estudios se centran en el manejo farmacológico del dolor crónico postquirúrgico y no tanto así como la evidencia a partir de la rehabilitación. Uno de los problemas que pueden estar limitando que esto se estudie es, en el fondo, los aspectos éticos que están involucrados en los estudios, y fue lo que nos ocurrió a nosotros en la experiencia cuando decidimos junto con Carlos hacer este estudio de plantear un tratamiento multimodal para los pacientes con dolor crónico postquirúrgico después de una prótesis de rodilla, y nos encontramos que someter a un grupo de pacientes, a un grupo control, ya no era éticamente bien visto, porque son pacientes que ya han tenido sus tratamientos, que ya han fallado al manejo conservador y que persisten con síntomas. A pesar de eso, han aparecido algunos estudios, y este es el caso de un estudio con diseño de serie de casos, donde realizamos un protocolo de ejercicios que combinaba estiramiento, programas de estabilización, ejercicios de fuerza,
¿ya? 10 sesiones 3 veces por semana, con sesiones también de punción seca, que se ha visto que también existe una alta prevalencia de puntos gatillo en los pacientes después de una cirugía, y al establecer este protocolo combinado, observamos mejoras en el tiempo en este grupo de pacientes. Y Carlos ya había estado conversando en su clase acerca de establecer no solamente cambios significativos en las variables de interés, sino que también cambios clínicamente relevantes. Y aquí observamos una diferencia en los pacientes en el dolor de 36 puntos en la escala visual análoga, y los pacientes también mejoraron 33 metros en la distancia en el test de marcha. Que ahora bien, Carlos establecía un rango de las distancias que son significativas para el cambio en test de marcha. Eso varía en cada población. Es distinto la distancia que pueda mejorar, por ejemplo, un paciente con enfermedades cardiorrespiratorias a uno con condiciones musculoesqueléticas. Bien, entonces este fue uno de los primeros abordajes que quisimos plantear en este grupo de pacientes. Ahora, dentro de los factores de riesgo que pueden aumentar los pobres resultados después de una cirugía, a principios de este año publicamos este metaanálisis junto con el profesor Carlos Cruz y el profesor Rodrigo Torres, quien también es director de este diploma, en el cual tratamos de estudiar cuáles eran los factores cognitivos y de salud mental que estaban relacionados a unos peores resultados después de la cirugía en pacientes que se operaban de una liberación del síndrome del túnel carpiano. Se realizó una búsqueda, una estrategia de búsqueda exhaustiva en distintas bases de datos, entre ellas Embase, PubMed, CINAHL, Web of Science y Central de Cochrane Library, y se incluyeron 15 estudios con un total de 2.599 participantes, y como pueden ver ustedes ahí en la imagen de la derecha, el riesgo de sesgo fue en la mayoría de los estudios y en la mayoría de los dominios que se evalúan para estudios observacionales fue bajo, ¿ya? Y como resultado pudimos observar que los síntomas de depresión mostraron una asociación moderada con la severidad de los síntomas después de la operación, con la funcionalidad y con el dolor después de la cirugía, ¿ya? Por otro lado, la ansiedad, el pensamiento catastrófico y la autoeficacia también son indicadores importantes de malos resultados postoperatorios. Por lo tanto, son estos los factores de riesgo que también tenemos que tener en cuenta en nuestra valoración, y también, si es posible, poder intervenirlos en un nivel preoperatorio. En comparación o contrastando nuestros resultados con lo que existe en la literatura, se ha observado que estos son bastante congruentes con lo que dicen en otras partes del cuerpo, en otras regiones del cuerpo. Acá podemos ver un estudio que también es un metaanálisis que evaluó y encontró que la catastrofización, la salud mental y el dolor preoperatorio eran los predictores independientes más potentes en predecir el dolor después de una prótesis total de rodilla. Rodrigo, te dejé de escuchar. No sé si el resto de los participantes también les ocurrió lo mismo. Sí, vamos a esperar. Me confirman si está Ahí, todo bien. ahí te volvimos a escuchar. Ya. Estabas terminando de hablar de la... Perfecto, sí. ya. Estamos comparando nuestros resultados en esta revisión sistemática con lo que ocurre no solamente en el túnel carpiano, sino que en otras poblaciones postquirúrgicas. Y les comentaba que la catastrofización, la salud mental, son factores importantes en los resultados después de una prótesis de rodilla. También las conductas de evitación y autoeficacia se relacionaron significativamente con el dolor y la función postquirúrgica en pacientes que se operan de hombro, incluso a los 12 meses después de la cirugía, y en particular en cirugías también de columna, lumbar, se ha visto que la depresión, la ansiedad y el mal afrontamiento son predictores importantes de malos resultados después de la cirugía. Yo les comentaba que nuestro rol como terapeutas es también poder identificar a aquellos pacientes que tienen altos niveles de depresión o altos niveles de catastrofización, porque dentro de lo posible podemos interferir a través del ejercicio en tratar de disminuir estos factores de riesgo de malos resultados postquirúrgicos. Entonces, ustedes acá pueden ver dos metaanálisis en red, ¿ya?, que nos muestran en el primero, en el superior, cómo el ejercicio aeróbico, el ejercicio de entrenamiento de resistencia y el ejercicio mente-cuerpo, que también los había mencionado Carlos, son equivalentes entre sí para poder mitigar los síntomas de depresión en los adultos mayores.
¿ya? Entonces ya sabemos que a través del ejercicio nosotros podemos generar o poder disminuir estos factores de riesgo. En el de abajo, en el estudio de abajo, también un metaanálisis en red, que ustedes pueden, si no los conocen, se interpretan, en el fondo son un tipo de metodología estadística que permite comparar múltiples tratamientos entre sí. Y ahí en la imagen se ve que aquellos círculos más grandes son aquellos que involucran mayor tamaño muestral o mayor cantidad de sujetos que se les realizó esa intervención, y las líneas a mayor grosor quiere decir que hay más estudios que compararon entre esos distintos tratamientos. Entonces así se puede identificar también cuáles son los tratamientos que tienen mejores efectos. Y en este estudio de abajo se evaluó que en particular el tratamiento de ejercicio de fortalecimiento, ¿ya?, era el que tenía más beneficios para la salud mental en general en los pacientes con artrosis de rodilla, ¿ya? Y el ejercicio de fortalecimiento o mixto era el que tenía mejores resultados para mitigar los síntomas de depresión. Es decir, estos factores de riesgo que pueden generar malos resultados después de la operación también se pueden abordar a partir del ejercicio. Lo mismo ocurre con la catastrofización. La catastrofización del dolor es una condición que también se puede modular o se puede modificar con mi intervención. Y acá, en esta revisión sistemática con metaanálisis, se identificó que el tratamiento multimodal, es decir, aquellos que combinaban programas de educación, terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y confrontación del dolor, ¿ya?, con ejercicio mostraban efectos más fuertes y más beneficiosos para los pacientes. En el estudio de abajo se encontró en particular, ya para pacientes con dolor crónico musculoesquelético, que el ejercicio combinado con educación en neurociencias del dolor da mejores beneficios a corto plazo para el dolor. Es decir, a corto plazo estamos viendo en pacientes que tenemos quizá una brecha muy pequeña para poder abordarlos antes que se operen. Por lo tanto, esta podría ser una buena intervención para mejorar los niveles de discapacidad y por sobre todo para disminuir la kinesofobia, que es el miedo al movimiento, y la catastrofización del dolor. Sin embargo, en particular en población postquirúrgica, la literatura es más escasa. Y esta es una revisión sistemática que se realizó en general en pacientes con dolor musculoesquelético, pero dentro de estos resultados yo tomé solamente habían 3 estudios que abordaron población postquirúrgica. El estudio de Lowe en el 2014, lo que vio es que cuando se hacía una sesión de educación en neurociencias del dolor, ¿ya?, después de antes de la cirugía, más un material impreso antes y después de la cirugía, y se combinaba con ejercicio terapéutico, ¿ya?, en sesiones de 30 minutos, se observó que se podía reducir hasta en un 45% el gasto de la atención sanitaria en la cirugía en comparación con los pacientes del grupo control. ¿Ya? El estudio de Luch en el 2018 combinó sesiones de educación preoperatoria con movilizaciones autoaplicadas de Mulligan y encontró efectos superiores para las variables de kinesofobia y catastrofización. No hubo diferencias para el dolor ni la funcionalidad, pero sí logró identificar esos factores de riesgo que ya hemos conversado. Y también nos citaron a nosotros en este estudio en el que también participó el profesor Carlos Cruz, en el que nosotros hicimos una intervención de educación en neurociencias del dolor una semana antes de que los pacientes se sometieran a cirugía de liberación del síndrome del túnel carpiano. Sin embargo, a diferencia de los otros 2 autores, nosotros encontramos que al realizar solamente una sesión de educación en neurociencias del dolor, combinado con ejercicio, no proporcionaba beneficios adicionales a realizar una educación convencional, es decir, explicarle a los pacientes lo que es el síndrome del túnel carpiano en términos básicos, ¿ya? Sí, lo que encontramos es que ambos grupos mejoraban en el tiempo, pero las características de la educación no diferían entre sí, ¿ya? Y eso ocurre, o lo que nosotros hemos discutido que podría pasar es porque quizás estos programas que han demostrado tener éxito, como la educación en neurociencias del dolor, en otros países, en Chile deben también ser adaptadas a las características propias de nuestra población, por ejemplo, el nivel educacional. Y a mí me pasó durante los años que estuve trabajando en el sector público, casi 5 años trabajando en un hospital público, que los pacientes que se sometían a operación, por ejemplo, del síndrome del túnel carpiano, ni siquiera sabían lo que era el síndrome del túnel carpiano. Entonces, estar explicándoles también algo más sofisticado o algo más avanzado como la educación en neurociencias del dolor, quizás los pacientes podrían tener también los mismos resultados si hacemos una educación un poco más aterrizada a nuestra realidad. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Este es el modelo de evitación por miedo, que ustedes lo deben conocer, es un modelo antiguo, que explica cómo a partir de una lesión
se genera una experiencia del dolor y el paciente tiene dos caminos, ¿verdad? Si genera una conducta de catastrofización o esta estrategia de pensamientos negativos, desadaptativos, que tiene que ver mucho también la información que nosotros le entregamos. Carlos hablaba del nocebo, que puede inducir a conductas de evitación, y con ello, sumado al miedo, mayor desuso de la extremidad, mayor depresión, mayor discapacidad, pero también tenemos por otro lado pacientes que pueden confrontar esta experiencia del dolor y puede recuperarse, ¿ya? Este modelo no incluye los aspectos macrosociales que hoy en día se sabe que están muy involucrados también en la persistencia del dolor, sobre todo en el dolor crónico postquirúrgico. Nosotros encontramos en este estudio, ¿ya?, que los determinantes sociales de la salud demostraban también un fuerte impacto en el desarrollo del dolor crónico postquirúrgico después de la prótesis de rodilla, ¿ya? En particular, el bajo nivel educacional mostró una probabilidad de hasta 3.28 veces más de desarrollar una condición de dolor crónico postquirúrgico. Es decir, aquellos pacientes que después de 3 meses de la prótesis de rodilla seguían con un dolor significativo mayor a 4 de la escala visual análoga o 40, depende si se utiliza esta escala de milímetros o centímetros, ¿ya? Por otro lado, también publicamos este artículo junto con el profesor Carlos Cruz de cómo el nivel educacional también afecta a los pacientes que están en espera de cirugía de síndrome de túnel carpiano, de liberación del síndrome de túnel carpiano, y como pueden ver ustedes acá en el gráfico, los pacientes que tenían un nivel educacional más bajo tenían mayores puntajes en la escala de catastrofización del dolor en comparación a aquellos que tenían niveles más altos de educación, ¿ya? Esta diferencia resultó ser de 10 puntos en la escala, en el Pain Catastrophizing Scale, que es la escala que se utiliza para evaluar la catastrofización asociada al dolor. Y en el gráfico de la derecha pueden ver también cómo los pacientes con un nivel educacional más bajo tenían menor fuerza de agarre, menor fuerza en el grip, que sabemos que no solamente es un outcome importante por su asociación con la mortalidad, sino que en particular a los pacientes con síndrome de túnel carpiano es un indicador de retorno al trabajo después de la cirugía, y es un indicador también de calidad de vida y mejores resultados en la recuperación. Se observó una diferencia de 5 kilogramos en la fuerza que hacían los pacientes, que no solamente es significativo, sino que también es clínicamente relevante. Entonces, lo que les decía yo, que este modelo de evitación por miedo también tiene que ir un poco más allá y abarcar también los determinantes sociales para que nosotros podamos establecer estrategias, como se menciona acá en la línea roja, ¿verdad? Estrategias de poder identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales y elaborar estrategias como la educación que sean de acorde también a la realidad de nuestro país, que es un país tan amplio, tan diverso, que si ustedes lo toman y lo ponen en el continente Europa, donde se han diseñado la mayoría de estrategias de educación en neurociencias del dolor con buenos resultados, vemos que Chile incluso tiene una extensión mucho mayor. Entonces es importante también que vayamos adaptando o considerando estos determinantes sociales de la salud. Ahora bien, partimos hablando cuáles son los componentes o cuáles son las estrategias que se pueden hacer en el prequirúrgico. También existen algunas intervenciones que podemos hacer en el postquirúrgico y que están relacionados también con el dolor crónico. Acá en este estudio que publicamos, bueno, el primer autor es Carlos Cruz, junto con un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia, vimos cómo la resistencia muscular del tronco, ya evaluado tanto en la plancha para los músculos flexores, como en el Sorensen, que es el de la derecha, para los músculos extensores, vimos que cuando aplicábamos una estrategia como es el Dual Task, ¿ya?, que es esta estrategia o doble tarea, se les pedía a los pacientes realizar una tarea matemática, mientras se evaluaba la resistencia muscular del tronco, vimos cómo esta resistencia muscular aumentaba cuando se le incorporaba una doble tarea a los pacientes. Y que estos cambios en el tiempo de resistencia muscular eran aún mayores en los pacientes que tenían altos niveles de kinesofobia o de miedo al movimiento. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico cómo a medida que aumenta el puntaje en el TSK, que es la escala de kinesofobia de Tampa, de 11 puntos, a medida que aumenta la kinesofobia, también aumentan las diferencias entre no utilizar el Dual Task y utilizar el Dual Task en términos de tiempo, ¿ya? Entre el basal y lo que logran con el Dual Task. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando utilizamos estrategias como la doble tarea o tareas matemáticas a los pacientes mientras hacen ejercicio, ¿ya?, también podríamos tener mejoras
porque somos capaces de distraer a los pacientes respecto a su dolor, a que se centren en su dolor, y utilizamos estrategias como esta distracción cognitiva para que ellos puedan mejorar su rendimiento en términos de resistencia muscular. Ahora, en términos de rehabilitación y las estrategias que puedan ser útiles para nuestros pacientes después de una cirugía, esta es una revisión sistemática con metaanálisis que encontró que la rehabilitación domiciliaria multicomponente también es comparable a la rehabilitación hospitalaria tradicional. Y esto también es importante porque ahora durante la pandemia, durante el COVID, también los servicios de rehabilitación se han colapsado, y una estrategia que permite en el fondo mantener la rehabilitación con los mismos resultados es la atención domiciliaria. Y vimos acá que en términos de fuerza muscular, de velocidad de la marcha, que era también una variable importante que ya nos mencionaba Carlos en su clase, y en términos de equilibrio, actividades de la vida diaria, calidad de vida, los resultados son bastante similares entre realizarlos en la casa o realizarlos en un entorno ya hospitalario. Y la alta tasa de adherencia al ejercicio que se logra en la casa puede también estar asociado a los mejores resultados clínicos. Nosotros en el Hospital Clínico La Florida, donde trabajé yo antes de venirme acá a España, publicamos este artículo junto con 2 traumatólogos en el cual vimos la experiencia de un programa de cirugía ambulatoria para los pacientes que se operaban de prótesis de cadera. En este programa en particular se evaluó a través de criterios de inclusión y exclusión minuciosos aquellos pacientes que tenían en el fondo un bajo riesgo quirúrgico, que se realizaban una prótesis primaria de cadera y que tenían un adecuado soporte familiar, es decir, que tuvieran un tutor que lo estuviera cuidando constantemente las 24 horas del día, que también tuvieran la capacidad de tener un teléfono para poder contactarse con nosotros las 24 horas del día, ¿ya? Y excluimos obviamente a aquellos que tenían mayor riesgo quirúrgico. Vimos que en total, de los 138 candidatos, ¿ya? Un 52% cumplían los criterios para poder ser operado de una prótesis de cadera y darse de alta el mismo día de la cirugía. Es decir, los pacientes no tienen que quedarse hospitalizados viendo los riesgos de poder contraer infecciones intrahospitalarias, ¿ya? O estar lejos de su familia, que ahora también vimos que durante la pandemia muchos pacientes no podían tener ni siquiera conexión con sus familiares. Y dentro de estos pacientes que lograron ser dados de altas, vimos que la mayoría de ellos al día siguiente los visitaba el fisioterapeuta, incluso, había una visita previa a la cirugía, donde se hacía una educación de los pacientes respecto a cuáles son los factores de riesgo dentro del hogar, o cuáles son los factores de riesgo para una posible luxación, y luego los pacientes se operaban, al día siguiente se iban dados de alta a su casa, y el fisioterapeuta llegaba para comenzar ya con la rehabilitación, con el ejercicio terapéutico, y la mayoría de los pacientes al segundo o tercer día ya se encontraba caminando dentro de su casa, y a los 5 o 6 días ya se encontraba caminando en el extra domiciliario, ¿ya? Y este programa es muy interesante porque logró una alta tasa de satisfacción en los pacientes y tasas de luxación o de trombosis venosa profunda, incluso similares a la de los programas tradicionales en los cuales los pacientes están 5 o 6 días hospitalizados, ¿ya? En la misma línea de estas nuevas estrategias que se pueden implementar ahora debido a la pandemia, también está la telerehabilitación. Y esta es una revisión sistemática que se centró específicamente en la telerehabilitación después de una cirugía ortopédica. Se encontraron que existen distintas intervenciones, entre ellas las videoconferencias, es decir, telerehabilitación en tiempo real, programas también de videos asincrónicos, sesiones educativas por teléfono, y también los nuevos sistemas virtuales interactivos con videojuegos que permiten también mantener una movilidad de los pacientes después del postquirúrgico. En general, los programas tenían una duración desde 2 a 26 semanas y la mayoría se comparó con tratamiento habitual. En términos de los resultados, se encontraron 15 ensayos clínicos con más de 1.316 participantes, y dentro de ellos el 75% de los estudios estaba centrado en pacientes en particular que se operaban de una prótesis total de rodilla o una prótesis total de cadera. Y en este grupo la evidencia fue fuerte a moderada, a diferencia del 25% restante, que eran menos estudios que se centraban en el miembro superior, que a pesar de encontrar algunos beneficios, la evidencia fue más moderada a débil. Y en conclusión, se puede establecer que se encontraron pruebas sólidas a favor de que la telerehabilitación en los pacientes tras una prótesis de rodilla y de cadera
presenta pruebas limitadas, pero a favor de esta intervención para la recuperación de los pacientes, ¿ya? En conclusión, el tratamiento multimodal, que hemos conversado ya, como la educación combinada con el ejercicio, podría conllevar a mayores beneficios en el tratamiento de los pacientes que están esperando una cirugía ortopédica, sobre todo en aquellos grupos en particular que tienen altos niveles de catastrofización, altos niveles de evitación por miedo, ¿ya? Y los equipos multidisciplinarios de rehabilitación deben también, por otro lado, ser conscientes de las desigualdades en salud provocadas por los determinantes sociales de la salud, para empezar a elaborar estrategias que sean más especializadas para el manejo del dolor en este grupo de pacientes en particular. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Tremenda presentación, muy clara, al igual que la de Carlos. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pedir que por favor tengan cuidado con con el audio, ya que han salido algunos, porque a todos nos puede pasar. Tengo algunas preguntas anotadas que fueron haciendo al inicio de la presentación de Carlos, así que vamos a partir. Obviamente las preguntas son dos temas que están muy relacionados, así que vamos a comenzar. La primera pregunta que tengo para Carlos la hizo Gustavo Sánchez en relación a cuando conversabas respecto al running como un factor protector en los pacientes con artrosis. Y Gustavo, lo que quería saber es, ya que está esto pensado en pacientes un poco más jóvenes, ¿qué estrategias sugerías para tener el mismo efecto en pacientes con más edad, en adultos mayores? Mira, es muy buena la pregunta. En adultos mayores, bueno, yo creo que habría que diferenciarlo en adultos mayores que hayan tenido experiencias previas en running y los que no tengan experiencias previas en running, ¿ya? Las personas que tengan experiencia en running y ya tengan artrosis, yo creo que lo más importante en los adultos mayores es conocer, hacer una evaluación exhaustiva en diferentes términos, en términos de habilidades motrices, equilibrio, resistencia muscular, y en base a eso obviamente establecer prescripciones del ejercicio del running en términos de volumen, frecuencia, y ir obviamente paulatinamente avanzando y monitorizando cómo la persona se va adaptando a eso, ¿ya? Y claramente una persona que tenga experiencia, que no tenga experiencias previas al running, obviamente eso involucra una evaluación de los mismos parámetros que mencioné anteriormente, y otros aspectos como quizás la técnica de la carrera, si tiene artrosis en la rodilla o en la cadera asociado al tobillo, y ir viendo si las diferentes técnicas del running pueden adaptarse mejor. Y obviamente tener en cuenta que el objetivo no va a ser obviamente llegar a los momentos de elite que puedan tener y que sea un running más amateur, que se empiece a mover, incluso puede partir no necesariamente con trote, puede ser marcha vigorosa, que eso en cualquier adulto mayor ya es beneficioso. Y eso yo creo que a grandes rasgos. Ahora son recomendaciones que quizás en la literatura, si lo englobamos en general, lo más importante, como dije, es que se empiecen a mover. Incluso un adulto mayor no necesariamente quizás necesita correr. Puede ser que teniendo ya artrosis, el objetivo sea que se mueva y que tenga una marcha vigorosa por un tiempo determinado, ¿ya? Y eso como recomendación. Perfecto. En el marco de esa misma pregunta, Gustavo Flores había preguntado si existían estudios que compararan efectivamente los beneficios de la marcha versus el trote. Mira, si nos vamos a la literatura y a las revisiones sistemáticas que mostramos en relación a la intensidad del ejercicio, que es una pregunta muy interesante, obviamente la intensidad de caminar vigorosamente y el running van a ser distintas. La literatura no establece que una sea mejor que la otra, ¿ya? Y si establecemos, obviamente, de que pueden haber personas con daño articular que estén muy mal funcionalmente, cualquier intervención que sea ya empezar a moverse va a generar demasiados beneficios funcionales y físicos. Entonces, por lo tanto, de nuevo, reiterando lo que comenté en la presentación, yo creo que depende obviamente de la preferencia que pueda tener la persona, ¿ya? Y no necesariamente a que un ejercicio pueda ser mejor que el otro, ¿ya? Nosotros podemos caminar, por ejemplo, en superficie inclinada y puede generar incluso más intensidad que trote, por ejemplo, en superficie plana. Entonces, es importante. Ahora, otro aspecto que me gustaría mencionar, Marisol, que no lo puse en la presentación,
hoy día también se habla mucho de la actividad física en áreas verdes, ¿ya? La actividad física en áreas verdes ha demostrado tener un efecto muy importante a nivel inmunológico, disminuyendo el estrés, la ansiedad, e incluso podría tener un efecto muy beneficioso para nuestros pacientes. Entonces, el problema es que en Chile particularmente cada vez estamos con menos áreas verdes, y eso desincentiva más la actividad física en los adultos mayores. Entonces, nosotros podríamos incluso mejorar, ¿no es cierto?, nuestras prescripciones de ejercicio, no necesariamente hacerlas en un gimnasio, en una trotadora, sino incentivar, ¿no es cierto?, que los adultos mayores se muevan en áreas verdes. Ya, esa como recomendación también sería importante agregar. Bueno, en ese sentido hay una pregunta que me gustaría hacerle a Rodrigo, porque tiene relación con este programa que hicieron para manejar en forma ambulatoria a los pacientes posterior a la cirugía de cadera, ¿cierto?, la prótesis total. ¿Cuáles vieron ustedes, porque tuvieron unos resultados bastante alentadores con un programa inicial, en el fondo lo que más influyó en los pacientes y si tuvieron alguna complicación con algún paciente, estos que se fueron para la casa? Sí, como les explicaba en este diagrama que se mostraba de los criterios de elegibilidad, la verdad es que hay que saber seleccionar muy bien a los pacientes, no solamente desde un término médico, sino que en el grupo también había una trabajadora social, que es Maritza, que le mando saludos y que está viendo la presentación, que también era parte, o sea, es un equipo multidisciplinario, o sea, está incluido el kinesiólogo dentro de un equipo en el que también está la trabajadora social, la enfermera, el médico, ya, el anestesista, porque es un paciente que tiene que tratar de seleccionarse, que es un paciente que en el fondo va a poder responder bien a esta modalidad de irse el mismo día de la cirugía, o sea, se opera en la mañana y en la tarde ya está en su casa junto a su familia. Uno de los problemas que era más evidente era el manejo del dolor, porque son pacientes que no están con dolor con tratamiento analgésico o analgesia intravenosa, ¿ya? Entonces, uno es el dolor, por lo tanto es importante, y sabemos que también que el dolor perioperatorio es un factor de riesgo para desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Entonces, el manejo del dolor es algo que se tenía que ir pesquisando y evaluando bien en los primeros días, ¿ya? Y también la prescripción de ejercicio que ayuda al manejo del dolor. Sabemos que también el ejercicio tiene un efecto hipoalgésico importante, por lo tanto, los pacientes dentro de los primeros días ya estaban con el fisioterapeuta comenzando estos programas de ejercicio. Y en términos de complicaciones más grandes, la tasa de luxaciones y de trombosis venosa profunda, que son los factores de riesgo más importantes de la prótesis de cadera, las tasas fueron muy bajas y comparables con las de los pacientes cuando tienen la cirugía tradicional. Perfecto, probablemente por este enorme trabajo que hicieron para poder seleccionar los pacientes. Marcela Reyes dejó una pregunta para ti, Rodrigo, también. ¿Cómo influía la doble tarea en la activación neuromuscular? Mira, nosotros solamente evaluamos fatiga en términos del tiempo en el que los pacientes podían mantener esta posición o este test, ¿ya? Y cuando los pacientes hacían la doble tarea, aumentaban su rendimiento en términos del tiempo. Nosotros le decíamos a los pacientes que se detuvieran cuando sintieran la percepción de fatiga, que lo utilizamos a través de la escala de percepción de esfuerzo. Pero ahí quizás Carlos nos pueda responder un poco más porque él ha estudiado de forma, se ha centrado más en cómo la percepción de esfuerzo de los pacientes, la percepción de fatiga, puede estar relacionada también a la fatiga neuromuscular. Sí, ahí me gustaría definir bien el concepto de fatiga, porque está la fatiga mecánica, ¿no es cierto?, que es ese momento en el cual la persona es incapaz de mantener una fuerza en el tiempo. Entonces, el momento donde la persona ya no mantiene la posibilidad de mantenerse horizontal, por ejemplo, para la prueba del Sorensen, que mide extensores, y cae, la posición esa es la fatiga mecánica. Y anteriormente a eso vienen todos los fenómenos neuromusculares asociados a la fatiga neuromuscular. Y la doble tarea es importante considerar de que la literatura establece que si yo hago una doble tarea que genera mucho esfuerzo cognitivo, puede ser incluso perjudicial para el tiempo de la fatiga mecánica. Entonces, esta doble tarea, el objetivo es generar una distracción, ya no generar un estrés cognitivo. Entonces, en esta modalidad de generar distracción, nosotros hemos hecho algunos artículos en diferentes segmentos, como el codo y la mano. Y, por ejemplo, en el codo, nosotros observamos que sí, en sujetos sedentarios mejora alrededor de un 30% del tiempo del fallo, y eso está asociado a una menor pendiente la fatiga neuromuscular evaluada con electromiografía de superficie. Entonces, por lo tanto,
pareciera ser que ahí la fatiga neuromuscular, la pendiente es menor, y eso obviamente puede llevar a la persona a mantenerse más tiempo en la tarea isométrica. Sin embargo, en la mano, nosotros observamos que la fatiga neuromuscular, si bien era menor, el tiempo de fallo no se modificó. Era muy similar a hacer una tarea de alta carga y el grupo control. Entonces, lo que nosotros pensamos es que en esto de las tareas duales, por ejemplo, en la mano, nosotros sabemos que tiene un área de representación cortical muy grande, entonces nosotros estamos acostumbrados a trabajar de tareas duales con la mano de manera cotidiana. Entonces puede ser que aquellos grupos musculares que tengan menos representación en la corteza, como por ejemplo los músculos abdominales, se vean más beneficiados de este tipo de actividades. Y al mismo tiempo, como les dije, la intensidad de la carga cognitiva. Entonces, esta carga cognitiva, nosotros le pusimos self-regulation en inglés, como darle énfasis a que el paciente se autorregule en esa carga, donde no exista un tiempo de respuesta determinado, ni tampoco respuestas positivas o negativas para no generar un estrés en las personas. Sí, eso es importante, me gustaría complementar porque la mayoría de los estudios que ocupan Dual Task con tareas matemáticas también hacen tareas matemáticas que son exigentes, que incluso quizás a uno le costaría y a los pacientes todavía más. Por lo tanto, es importante también saber qué tarea matemática utilizar y adaptarlo también, como les decía en el mensaje, a la realidad de los pacientes, ¿ya? Porque si se genera ese efecto de que la tarea matemática es muy compleja para el paciente, nosotros en este estudio utilizamos de 300, contar de 7 en 7 hacia atrás, ¿ya? Pero a veces habían pacientes que no lo podían hacer. Entonces, como dice Carlos, eso también puede generar el efecto contrario de generar mucha sobrecarga en el paciente, en términos Buenísimo. cognitivos. Muy claro, espero que haya quedado claro también la pregunta de Marcela. Tengo 2 o 3 preguntas relacionadas con los pacientes con obesidad, principalmente abocados a la clase que dio el profesor Carlos, pero también, Rodrigo, si puedes complementar. Marcela Vallejos pregunta, aquellos pacientes que tienen IMC mayor a 30 y que tienen muchas dificultades para bajar de peso, y eso se complementa con la pregunta que hizo Rocío, ¿qué se puede hacer o qué en el fondo qué herramientas se puede adicionar para manejar el estrés generado por las dietas restrictivas, que todos sabemos que no son mantenibles, no se pueden mantener muy a largo plazo? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué recomendación podrían hacer en estos pacientes que tienen artrosis y que tienen una obesidad importante? Mira, yo creo que es difícil dar una respuesta, pero yo creo que la respuesta que voy a dar es muy lógica, ¿ya? Yo creo que el gran problema del sistema actual en salud, yo voy a hablar desde el sistema de salud público, ¿ya? Que es donde yo he trabajado siempre. Es que el concepto de trabajo multidisciplinario está muy manoseado y no se ocupa. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que no podemos, nosotros como expertos del ejercicio, abordar un problema como ese, desde el ejercicio. Una persona que no tiene un apoyo psicológico adecuado y asociado también a un apoyo nutricional adecuado, lo limitante que podemos tener nosotros es muy grande. Entonces, el trabajo multidisciplinario tiene que estar asociado, pero realmente hacerlo con el nombre, o sea, que sea multidisciplinario, ¿ya? Y en eso multidisciplinario uno lo ve también en términos de que a veces las 3 áreas, que sería psicología, nutrición y ejercicio, se dice que son multidisciplinarios, pero van por caminos separados. Nunca, por ejemplo, se unen los 3 profesionales y hacen modalidades de intervenciones en el cual realmente las 3 profesiones le haga sentido al paciente, porque el paciente a veces lo ve como las 3 cosas en carriles separados y le cuenta también unir esas 3 alternativas. En la medida de que el paciente también entienda de que la dieta va a estar adecuada a un programa de ejercicio y ese paciente tampoco si está asociado, por ejemplo, a diabetes o otro tipo de intervención, la alimentación restrictiva le va a generar también quizá efecto rebote en la diabetes, por ejemplo, durante el ejercicio. Yo tengo que tener adecuada una comunicación muy afiatada con el equipo de nutrición, y al mismo tiempo los psicólogos tienen que saber, ¿no es cierto?, todas las dificultades que nosotros tenemos para generar estrategias cognitivas y conductuales en nuestros pacientes. Entonces, yo creo que el escenario es trabajar realmente en equipos multidisciplinarios y asumir de que la responsabilidad de mejorar ese tipo de pacientes no está necesariamente involucrada a una profesión, que sería en este caso la kinesiología.
Perfecto. Bueno, eso también va de la mano con un comentario que había salido que claramente Gonzalo Flores había comentado que el trabajo de los nutricionistas y los kinesiólogos tenían que estar un poco más estrechos. Nos queda un pequeño espacio para preguntas que han... ¿Qué opina? Quería preguntar la opinión de Rodrigo respecto a las como barrera en relación al número de sesiones de kinesiología y la poca derivación a kinesiología que existe previo a la cirugía por el fondo para prótesis de cadera, rodilla, etcétera, como barrera para poder mejorar a estos pacientes. Sí, sí, la verdad es que tiene bastante razón. Yo lo veo más que como una pregunta la que ponía en el chat, como contando su experiencia. Y la verdad que por lo menos en el hospital donde trabajé yo, ocurría lo mismo. Imagino que con Carlos también debe pasar de que la prehabilitación o el ejercicio preoperatorio, la verdad, si bien está incluido en las guías clínicas, que por cierto están bien desactualizadas, la de prótesis de cadera y prótesis de rodilla son del año 2010, si bien está recomendado, ya como dice Carlos, uno a veces en la práctica no se ve tan así, ya o la experiencia no es relativamente esa. Lo mismo, también la guía clínica dice que se recomienda que los pacientes pierdan peso antes de la prótesis, pero las intervenciones nos quedamos ahí cojos en ese sentido. Y la verdad es que sí, es bastante limitado. Nosotros nos hemos ido generando los espacios dentro del hospital como kinesiólogos, ¿ya? Tratando de demostrar nuestros resultados o nuestra participación para poder generar precisamente la apertura a estos programas de rehabilitación preoperatoria que incluyen también educación y ejercicio, pero ahí, si lo comparamos con la realidad en otros lugares, la verdad es que los pacientes tienen muy poco acceso a un programa de rehabilitación preoperatorio en el ámbito musculoesquelético. Perfecto. Cristian Bravo había preguntado a Carlos, ¿qué tipo de ejercicios realizaría o podría proponer realizar un paciente con artrosis que además presente síndrome de sensibilidad central? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que ahí lo importante es que este proceso, ¿no es cierto?, de alteración somatosensorial asociado a las percepciones mecánicas, ¿no es cierto?, del dolor, ¿no es cierto? Y ahí esto yo creo que es común para muchas patologías, incluso la hemofilia, que es donde yo más me desarrollé, que son pacientes que tienen mucho daño articular y multiarticular, muchas veces cadera, rodilla, tobillo. Yo creo que lo más importante de eso son los aspectos cognitivos asociados al dolor. Y voy a dar solamente un ejemplo. El grupo de pacientes que actualmente estamos trabajando, que llevamos 2 años, si tú le preguntas a ellos que tienen dolor, radiografía realmente con daño articular muy severo, ¿cuál es el umbral de dolor seguro en el cual ellos pueden trabajar? Les va a impresionar la respuesta. La gran mayoría dice 7 de 10 de dolor. 7 de 10 de dolor. O sea, ellos todavía pueden seguir trabajando con un dolor que parece ser muy elevado, pero ellos siguen haciendo ejercicio. Entonces, en términos de esta pregunta, yo creo que obviamente hay que hacer un trabajo cognitivo muy importante. Nosotros no somos psicólogos, pero sí podemos establecer algunos parámetros y educar al paciente en relación a cómo el dolor interfiere. Claramente nosotros podemos partir con intensidades bajas e ir incrementando las intensidades, porque nosotros podemos y sabemos que intensidades más altas pueden generar liberación mayor, por ejemplo, de endorfina, ¿ya? Pero también es importante considerar que en la literatura actual también se cuestiona la mínima dosis necesaria para generar efectos positivos. Esta mínima dosis establece también que esos volúmenes grandes de ejercicio que podemos hacer en una sesión no son a veces tan relevantes y pueden ser ejercicios de alta intensidad, incluso baja nivel de porcentaje de la fuerza máxima, incluso menos del 30%, pero tratando de llegar cercano al fallo durante la serie de los ejercicios, y eso ya puede ser beneficioso. Por ejemplo, hay un autor danés que se llama Lars Andersen, en los cuales nosotros hemos trabajado, y él ha hecho, por ejemplo, protocolos de ejercicio con banda elástica, ¿ya? Para pacientes con dolor cervical, donde pocas sesiones, incluso que dura la serie minutos, cuando se repite en el tiempo, en un volumen determinado, ya genera beneficios importantes. Entonces, la respuesta es partir con aspectos cognitivos, tratar de identificar esta creencia mal adaptativa, partir con cargas bajas y en la medida que se puede el paciente lo vaya tolerando y vaya entendiendo lo importante, ir aumentando las cargas y los volúmenes. Ya eso podría ser un buen efecto, ¿no? Súper. Vamos a responder las últimas dos preguntas porque ya estamos pasados en el tiempo.
que pregunta Gonzalo Flores, si influye el tipo de terreno donde se haga la marcha o el trote, y en relación a la marcha vigorosa, ¿qué es lo que determina que sea vigorosa? Si es la velocidad, y en ese caso, ¿cuál sería la velocidad para considerar una marcha vigorosa? Mira, en relación a eso, yo creo que claramente en terrenos que sean más blandos va a ser, claramente el paciente lo va a aceptar mucho más. Yo creo que si a mí me piden, yo creo que siempre va a ser mejor trabajar en un parque, y el cemento a veces incluso puede generar, elevar los niveles de cortisol. Hoy día hacer ejercicio en la ciudad no es el mejor camino, ¿no es cierto? Por la contaminación, por el ruido, etcétera. Entonces, todo lo que sea al aire libre va a ser para mí la mejor recomendación siempre. ¿Ya? Y en términos de la segunda pregunta, en relación a la marcha vigorosa, la velocidad, yo creo que aquí lo importante es, lo primero es establecer en pacientes muy frágiles, a veces solamente, yo le digo a los pacientes, usted tiene solamente un cambio. No puede pasar a segunda, tercera. Tiene solamente una velocidad. Por ejemplo, un paciente que tenga una velocidad de marcha menor a 0,8 metros por segundo, pedirle que haga una marcha vigorosa significa una marcha más inestable, mayor riesgo de caída, etcétera. Entonces, el generar una marcha vigorosa, lo primero que tenemos que establecer nosotros es si esa persona tiene una buena capacidad para modificar las marchas. A veces los pacientes con mayor riesgo son aquellos que tienen una sola marcha y no son capaces de realizar una marcha más rápida. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, yo creo que lo vigoroso que se puede establecer va a depender siempre de la seguridad que nosotros podamos establecer como marcha, principalmente en los pacientes con mayor fragilidad. ¿Ya? Y desde ahí establecer, por ejemplo, algo muy fácil que podemos ocupar nosotros es la escala de percepción de esfuerzo, ¿no es cierto? El BOR. El BOR nos va a ayudar mucho a establecer una marcha más vigorosa y nosotros sabemos que puede ayudar, pero reitero que la seguridad frente a una marcha vigorosa tiene que establecer en términos de capacidad de poder adaptarse a las diferentes velocidades. ¿Ya? Eso. Está silenciada Marisol. Estaba muteada. Quería pedir disculpas para las preguntas que no logramos responder, alcanzamos a responderlas casi todas. Yo creo que sin duda fueron dos excelentes presentaciones. Agradecemos a todos los que participaron, que se conectaron temprano, a los profesores por entregar todo el conocimiento que entregaron. Y les quería pedir si es que pudiéramos prender nuestras cámaras para sacar una foto y asegurarnos de que esta actividad sí se hizo. Tuvimos una convocatoria increíble, en algún momento llegamos a ser 115 personas en el aula, así que eso, los que puedan, por favor, si pueden encender sus cámaras.